Hoy específicamente vamos a hablar de un tema que se llama construyendo resiliencia desde la espiritualidad. Y este tema me parece a mí que es esencial. En general, digamos, ante momentos muy crueles o muy difíciles o de mucha, eh, podríamos llamarlo, cuando uno lo pone como al frente de un reto, en general, como seres humanos, tambaleamos, ¿sí? Tambaleamos y nos ponemos a veces en posiciones de defensa o a veces nos dejamos atormentar o caemos en estados bastante lamentables por situaciones que estamos viviendo permanentemente. Hoy en día, por ejemplo, la sola presencia de ese virus que nos afectó a todos como humanidad, que nos ha puesto retos al frente, ¿no? Y posiblemente pues muchos de nosotros ya hemos empezado a sentir los efectos de ese virus. Y entonces uno puede tomar dos actitudes ante esa alternativa o posibilidad de vida, porque ninguno de nosotros está exento de que pueda vivir una circunstancia de ese calibre. Puede tomar la vía de trabajarlo, de buscar la forma de superarlo, de inventarlo, de afrontarlo más bien, bajo unas medidas diferentes. Puede ser a través de la misma espiritualidad o puede caer en la desesperación, en la angustia, en el estrés, bueno, en cantidad de situaciones que a veces hasta dañan las relaciones. Pero uno se vuelve demasiado explosivo, puede ser muchas cosas. Entonces esas son como las dos alternativas que uno puede tener ante situaciones difíciles de la vida. O las aprende a manejar, porque a veces no podríamos decir, bueno, es que sí, eh, culturalmente yo tengo una forma de reaccionar ante ciertas situaciones. Para mí eso es normal. Si me llega algo, yo no me desespero y no sé qué hacer. Pero la otra parte es, ¿será que yo puedo aprender a manejar las cosas de una manera diferente? Bueno, entonces, sí, hay formas, ¿cierto? Y justamente el tema de hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos aprender si es que no tenemos esa capacidad de enfrentar o afrontar, más bien, me gusta más la palabra afrontar, situaciones bastante complicadas? Y eso tiene que ver con la resiliencia. Pues habrá definiciones de resiliencia, muchas. Y sabe alguna que es, me parece como la más sencilla, es como aquella capacidad que podríamos tener los individuos como seres participantes de esta experiencia en el planeta, de afrontar o resistir situaciones desventajosas o difíciles. Y al afrontarlas, salir adelante. O sea, esa es toda la resiliencia, esa capacidad que uno puede potenciar en sí mismo para afrontar situaciones muy complicadas o desventajosas y salir adelante. Eh, en esto de la resiliencia, pues hay muchas posiciones, ¿no? Algunos seres humanos dicen que eso nace con la persona, que de pronto el que no la tiene, pues así se quedó. Otros dicen, yo diría que estoy más de acuerdo con una cantidad de opiniones que dicen que pues, expresan que la resiliencia no nace con el ser humano, que es una cualidad que debe construirse. Y desde esa mirada pienso que una buena manera para fortalecer o desarrollar esa resiliencia es el trabajo a nivel espiritual. Por eso lo he llamado construyendo resiliencia desde la espiritualidad. Bueno, algunos seres tienen esa bendición, yo diría, de nacer en hogares donde posiblemente los padres no saben, pero les van inculcando sin que se sepa la resiliencia. Y son procesos educativos que los fortalecen, que les ayudan a enfrentar
cualquier reto, de que si el muchachito no puede con algo, le dice, tú puedes, tú tienes la fortaleza, atrévete, y entonces el muchachito se lanza, no hacen las cosas. Y así en muchos aspectos le van inculcando situaciones para afrontar, vivir muchos retos, porque al fin y al cabo cuando no están haciendo tienen muchos retos. El solo hecho de caminar es un reto, ¿no? De poderse sostener con equilibrio es un reto. Y entonces, ¿cómo dejarlo solo, estarlo cuidando, pero dejarlo que él sea capaz de, de vivir lo que está viviendo? Y eso de alguna manera, dentro de esa bendición que yo llamo así, de contar con esos tipos de familias, pues para ese ser humano es una ganancia grande. Le va a ayudar justamente en su proceso de vida. Pero yo pensaría que es muy grande, pero demasiado grande, el porcentaje de seres que no han contado con esa suerte. Entonces, como no se cuenta con esa suerte, y ustedes saben que lo más determinante en la vida del ser humano, dicen que son los primeros 7 años donde se va construyendo como una fortaleza para realmente a trabajar con las experiencias que se presentan. Entonces, generalmente se pierde esa etapa y el ser se va muy desvalido en ese sentido, de poder afrontar situaciones, sobre todo situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles están por todos lados. Eh, Recordaba, por ejemplo, la vida de Mandela, la vida de Víctor Frank, ¿no? Dice, estos seres que fueron capaces de sobreponerse. Por ejemplo, Mandela, él estuvo creo que más de 40 años, o 30 y pico de años, algo así, en una cárcel, porque él era una persona de mirada diferente. Eh, y cuando sale de la cárcel, pues uno dice, bueno, si se enfrentó a situación tan dura y lo trataron de pronto no tan amablemente, pues él saldrá si no sabe afrontar la situación, saldrá con deseo de vengarse. Pero cuando le dan el gobierno, él hace todo lo contrario. O sea, como quien dice, de alguna manera eso lo fortaleció interiormente para que, aún a nivel espiritual, porque eso lo veo yo a nivel espiritual, cuando tiene el poder en sus manos, lo maneja de una manera amable, diferente, ¿cierto? Como seguramente esperaba mucha gente que lo hiciera. O el mismo Víctor Frank, que ustedes conocen la historia seguramente, que trabajó tantos años o estuvo tan confinado tantos años en los campos de concentración, y a él lo que lo sostuvo fue su trabajo interior, su trabajo espiritual. Y cuando sale a la vida normal, se recupera y se pone a ejercer su profesión, auxiliando a mucha gente que estaba tocada, muy tocada por la experiencia de los campos de concentración. Entonces, bien, uno ve que allí, digamos, esos seres posiblemente, no conozco la historia de ellos cuando estaban niños, pero posiblemente les dieron un toque de eso, o posiblemente la experiencia que vivieron los llevó a fortalecer esa capacidad de ser resilientes. No sé si la palabra es precisa, pero digamos que sí, resiliente. Entonces, ¿qué implica? Que como estamos hablando de que la mayoría de las personas no cuentan con esa capacidad resiliente, pues la idea es que no se sientan limitados, simplemente que piensen positivamente y acepten la posibilidad de que pueden incorporar a la vida esa resiliencia. Y entonces, si la pueden incorporar a su vida, van a ser capaces o van a aprender a manejar situaciones adversas que hoy en día seguramente, como hablábamos del COVID, los puede llevar a la desesperación, a la angustia, al estrés, a la depresión, etc. Por esto esta charla la ubicamos más en ese contexto. Proponemos que el ser humano que no tiene esa capacidad de ser resiliente o la tiene, la puede fortalecer a través de un trabajo interior, o sea, es un trabajo espiritual.
Y efectivamente, esa forma de trabajar, porque es un trabajo a nivel individual, cada uno de nosotros va a tener que trabajar individualmente, nos va poco a poco a llevar a aprender formas para no darnos por vencidos ante las situaciones complicadas que la vida nos presenta en muchos momentos de la existencia. Aún el hecho de que uno empiece a hacer todo un trabajo interior ya es un reto, porque por un lado me estoy enfrentando a algo que yo no sé, ¿sí? Me enfrento a lo desconocido, me enfrento a vivencias nuevas que me van a llevar a otra posibilidad de vivir la vida de una manera más amable. Pero eso representa un reto, ahí estamos ante un reto. Porque es posible que yo como estoy viviendo me sienta cómodo, ¿sí? Le estoy dando gusto a mi cuerpo, le estoy dando gusto a mis pensamientos, le estoy dando gusto a mis placeres, le estoy dando gusto a muchas cosas. Y a veces sin reflexión no me doy cuenta de que me estoy haciendo daño y estoy haciendo daño. En el momento que caigo en cuenta de que estoy viviendo de esa manera, ¿qué hago? No puedo seguir así. Entonces, cuando no puedo seguir así, ¿qué implica? Que tengo que romper hábitos muy fuertes, que están muy, por decir así, adheridos a mi personalidad para comenzar a trabajar de otra manera. Y eso ya es enfrentar un reto. O sea, en cierta medida es comenzar a aprender a trabajar de forma resiliente, o sea, trabajar con la resiliencia. Entonces lo que vamos a mostrar es cómo realmente a través del trabajo espiritual vamos potenciando ese factor resiliencia. Entonces, miremoslo. Cuando empezamos la vida espiritual, muchas veces pensamos que por haber emprendido una senda de cambio y de buenas intenciones, vamos a estar automáticamente libres de afrontar experiencias difíciles o situaciones desafortunadas. O sea, dice, no, yo ya empecé a hacer algo bueno por la vida, por los seres, mi intención es trabajar por el amor a otros. Pues hombre, si esto es así, yo como todavía pienso en la recompensa del Dios que es justicia, el Dios me va a favorecer y hoy en adelante yo ya no voy a enfrentar una cosa así difícil. Pero eso es totalmente salido de foco, por decir. ¿Por qué? Porque no estamos exentos. O sea, todos participamos de la condición de ser seres humanos. Que porque estoy haciendo un trabajo espiritual me va a llegar una enfermedad. Que porque estoy haciendo un trabajo espiritual no voy a tener problemas de orden económico. Que por hacer trabajo espiritual, mi relación con las personas no se va a deteriorar. No, no estamos exentos. O sea, todos estamos exentos a que nos pase exactamente lo que le puede pasar a cualquiera de los seres que habitamos este planeta. Pero ahí viene el reto, ¿no? Si me llega una enfermedad, entonces, ahora que tengo una manera de vivir esa experiencia ante la enfermedad y ante la posibilidad de morir, cómo la quiero trabajar de hoy en adelante? Si me miro, me digo, pero es que cada vez que me llega una enfermedad, entonces yo le echo la culpa a Dios, le echo culpa a otros, le echo la culpa del medio, comienzo a renegar, a separar, a rechazar esa posibilidad de que yo me pueda enfermar. Pero ahora, con este contexto nuevo, entonces voy a ver qué puedo hacer. Entonces, como he emprendido una senda de cambio, entonces me van a aparecer alternativas diferentes, que no las conocía. Pero posiblemente llegue un momento en que
mi visión ante la enfermedad y la posibilidad de muerte es totalmente diferente. O sea, ya no, para mí no es un suplicio, para mí puede convertirse de pronto, ¿cierto?, en un campo de participación y de unión con las necesidades humanas, con todos los que sufren lo mismo. O sea, mi situación pasa a ser una situación diminuta comparada con todo lo que sufren muchos seres humanos que posiblemente tienen la misma enfermedad que yo puedo tener en ese momentico, que puede ser un dolor en el estómago, y seguramente tienen muchas más fuertes y que no pueden ni siquiera eh, amortiguar por más medicamentos que tengan. Entonces, en realidad, cuando lo veo desde ese contexto, ya mi situación pasa a tomar otra dimensión, ya no es tan importante. Se convierte en importante desde la óptica de lo espiritual, pero no es tan importante desde la vivencia que yo estoy viviendo, o estoy teniendo, más bien. Entonces, fíjense cómo la vida espiritual desde esa óptica, primero, aceptamos que nos puede llegar cualquier situación, pero también podemos ir al aprendizaje de vivir esas situaciones de tal manera que ellas no nos destruyan. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahora al rato, somos seres humanos sujetos a cualquier eventualidad. Entonces, por esto es tan importante que uno se prepare personalmente para ver de qué manera vives cada experiencia de esas. Y eso, cuando hablamos de que cada uno personalmente se prepara para eso, no es más que un trabajo a nivel interior, porque soy yo el que me tengo que revisar, soy yo el que tengo que mirar adentro cómo pienso, cómo siento, cómo vivo. Y que ojalá después de que en algún momento tenga elementos que me conduzcan a vivir la experiencia, yo pueda salir adelante, pueda salir avante y no me deje atormentar por eso. En este momentico, por ejemplo, recuerdo la historia de, de un jugador de baloncesto en los Estados Unidos que se llamó, o se llama, creo que no ha muerto, se llama Stephen Curry. En 2009 este jugador de la NBA, que es una liga de baloncesto muy importante en los Estados Unidos, pues ahí hay jugadores de alto calibre, o sea, son notables. Entonces a Stephen Curry le dijeron cuando comenzó a jugar que él no le veía futuro. Por un lado, porque no tenía mucha habilidad. Segundo, porque dentro de la NBA, que son unos jugadores de casi 2 metros para arriba, eh, pues la estatura de él no le favorecía. O sea, su fortaleza física aún era muy, muy pobre. Entonces, cuando él le dijeron eso, él dijo, pues, todo lo que me dicen es cierto. Baja estatura, que no tengo habilidad, que tengo poca fortaleza, pero voy a trabajar con esas cosas. Entonces él no tuvo en cuenta todo eso y se agarró, pues, se puso a trabajar fuertemente, a entrenar, se esforzó al máximo y después de mucho entreno y sacrificio, seguramente le costó algunos meses o años, estamos hablando del 2012, en 2015, o sea, 6 años después, fue declarado el mejor jugador de la Liga de Baloncesto de la NBA. Entonces, mírense ustedes, ¿no? Pero es posible que a mí me digan, no, es que usted no sirve para esto. Entonces yo me la creo y, sí, no, es que entonces, ¿qué quiere decir? Que mi autoestima, si la tengo bajita, me la ponen peor. Entonces, yo puedo decir, no, está bien, yo acepto que eso puede ser así, pero ¿será que puedo hacer algo? Para mí, digamos, aunque uno no le ve, digamos, como un contexto de trabajo espiritual ahí, pero sí lo tiene, porque
voy a mostrar que sí soy capaz, que sí puedo. Y todos realmente en la vida podemos, desde nuestra particularidad, a no ser que tengamos retos que por limitaciones físicas realmente no nos podamos hacer nunca, pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones, pero a veces no es así, no es que porque yo no puedo porque tengo una limitación física, sino que no, yo no puedo porque no me atrevo, porque no soy capaz, porque me creo la historia de lo que otro me dice. Entonces, lo que en este ejemplo lo que estamos mostrando es como esa gran capacidad que todos tenemos como seres humanos de superar cualquier situación adversa. Entonces, a este lo mostró. Su posibilidad ante la alternativa de ser un buen jugador y salir adelante. ¿Qué lo hizo salir adelante? Su fortaleza interior. Su fortaleza interior, porque es él que sale adelante por esa fortaleza interior que saca. Bueno, como siempre hemos hablado del estudiante, el estudiante en el sentido del ser que, que decide aprender a vivir de una manera espiritual. Algunos lo llaman discípulos, otros, yo quiero llamarlo de esa manera, estudiante. Entonces el estudiante desea vivir la vida espiritual. Pues vamos a partir de ese supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde la óptica de lo que él va a ir a construir en relación con la resiliencia. Hay un elemento que viene interesante que aparece inicialmente. Cuando emprendemos la vida espiritual, o sea, ese estudiante que aprende la vida espiritual, es que él comienza a vivir bajo una forma metodológica diferente. O sea, lo que nosotros llamamos método de vida. ¿Qué es el método de vida? Es construir una forma de vivir muy organizada, donde poco a poco, y siendo muy metódico, porque ese método lo voy a escoger yo, ¿sí? Voy a ir fortaleciendo algo que es bien interesante, que es la voluntad, y por supuesto, esa voluntad me va a permitir que sea permanente en mi trabajo, en el desenvolvimiento. Y cuando tenga que aplicar correctivos, como mi conciencia se va ampliando, ya voy a tener una mirada distinta ante las situaciones. ¿Eso qué hace? Que poco a poco este estudiante o esta persona se vaya convirtiendo en un mejor ser humano. Pero a este estudiante se le enseña que todo ese método que va a vivir, primero lo tiene que elegir por libertad, no va a ser algo impuesto. Y segundo, que cuando lo viva, lo haga por amor al colectivo, o sea, sálgase del patrón de que usted está haciendo la cosa por usted mismo. Si bien dentro de ese trabajo va a haber un beneficio particular, su mirada es mucho más amplia. La quiero hacer por amor a toda la colectiva. Entonces, así poco a poco, aunque uno no se dé cuenta, claro, dentro de ese método, por ejemplo, voy a hablar solamente de un aspecto, aparece la meditación, porque me enseñan que dentro del método yo tengo que ir bueno, no es que tenga que hacerlo, simplemente me recomiendan que procure practicar una meditación porque la meditación es supremamente importante en el proceso de fortalecimiento de la voluntad y yo diría, como estamos hablando de la resiliencia, para fortalecer resiliencia. Y claro, cuando yo no estaba acostumbrado a hacerlo y ahora me enfrento al reto nuevo de vivir de esta manera, aparecen una cantidad de cosas que se van a oponer para que yo viva esa experiencia hermosa. Y entonces aparecen justificaciones, aparecen muchas cosas y al final puede ser que termine dejándome abordar por eso. ¿Y qué pasó ahí? Que no tengo capacidad de vivir de una manera distinta. Eso es falta de resiliencia. ¿Sí? Bueno, eso es un proceso. No quiere decir que uno ya aprendió y al otro día todo lo va a hacer perfectamente. No, somos seres muy variables. Hoy en día me puedo esforzar bien en esto, pues mañana fallo otra vez.
Pero eso no es un motivo para que yo diga, yo ya no quiero seguir trabajando con esto. No, sigue adelante. Entonces es un proceso que es paulatino, que es de paciencia, a veces de resignación, porque a veces uno cree que las cosas le van a salir por un lado y no le salen en apariencia. Piensa uno que no fue por ahí, pero generalmente uno no sabe si eso era lo mejor que le podía pasar. Eh, pero sí me va a llevar a ir cambiando a través de ese métodos, modalidades de vivir que están muy arraigadas en este ser. Y por supuesto me doy cuenta que no es fácil modificarlos. No es fácil. Tengo formas de pensar tan diferentes ante situaciones de relación, por ejemplo, o de la forma como otros piensan, o de la forma como otros actúan, o de la forma como veo la política, o de la forma como veo tal cosa, como veo lo otro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que bajo esa mirada que tenemos no es tan armónica ni tan amable, porque estoy comenzando a separar, a dividir, a excluir. Entonces es un método que llamamos método ascético. Todo ese método de vida es un método ascético. Método ascético es una forma ya de vivir más o menos constante, una manera nueva de experimentar la vida. Y eso ya es parte de un trabajo de resiliencia, porque el método nos va a llevar poco a poco a ir dejando atrás muchas cosas. O sea, aquellas cosas que pensaba que no podía, hoy en día ya soy capaz de irlo haciendo. Entonces, mírense que ahí sutilmente la resiliencia va tomando fuerza. Por ejemplo, si tengo el hábito de ver todo lo que me pasa de una manera negativa, o sea, yo soy un ser muy pesimista, un buen día comienzo a ver las cosas desde otra óptica y las comienzo a ver positivas. O sea, me convierto en un ser optimista. Entonces ven cómo hemos superado la visión pesimista por una visión optimista. Eso es parte de una resiliencia, todo un trabajo de resiliencia. Bueno, entonces, pero este estudiante cada día quiere más. O sea, yo quiero, o anhelo fortalecer cada día más mi resiliencia, porque sé que bajo esa medida verdaderamente soy capaz de entregar más amor, porque eso es lo que me interesa, amor hacia el otro, hacia la comunidad. Y entonces él se esmera, por un lado, para practicar lo que va aprendiendo casi que inmediatamente. O sea, es una práctica constante. No me quedo con que hoy aprendí algo y qué chévere, ¿no? No sé, yo mañana empiezo, pasado mañana y así, no, me la paso diciendo que chévere que fue, ¿no? Yo siento que es parte mía, pero me la paso no sabe cuánto tiempo pensando que mañana, que pasó mañana. No, me convierto en un ser operativo que tiene ya fortaleza en su resiliencia para hacer lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, como decíamos ahora rato, si él ve ahora una enfermedad que antes la consideraba como no deseable y la rechazaba porque no era merecedor de ella, la puede ya a ver en este presente como una posibilidad de aprender, de participar y no como parte de una tragedia. Ven ustedes, es una cosa diferente. Y eso se logró por todo ese factor. Entonces, si todos, absolutamente todos los seres humanos, pues es como el sueño, ¿no? Si ojalá todos los seres humanos pudiéramos emprender esa labor interior, ¿qué pasaría con los seres humanos? Pues hombre, nos volveríamos osados para enfrentar o afrontar momentos muy difíciles y posiblemente entonces ya tendríamos una mirada muy de un contexto mayor en donde los intereses particulares se tornan el nivel colectivo. Podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Hoy en día vivimos un momento muy difícil aquí, que necesitamos una mirada más colectiva, una mirada más amorosa, una mirada dentro de un contexto mayor. ¿Cómo nos favorecemos todos? Bueno, eso requiere
todo un trabajo. Es un reto gigantesco, es una gran resiliencia el día que se oye. Entonces, esto lo que demuestra es que espiritualidad y resiliencia están muy relacionados. Entonces ahí, ¿por qué el título? Porque con esto nomás estamos mostrando que espiritualidad y resiliencia son aspectos que están muy ligados. Y eso también lo podemos fundamentar más aún por el hecho de que como seres humanos, pues todos contamos con células, contamos con tejidos, contamos con energía magnética, contamos con pensamientos, podemos tener emociones, etcétera, etcétera. Y todos esos factores son incidentes en nuestros comportamientos. Pero como lo que estamos construyendo es una fortaleza de amor, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso que está dentro de nosotros? Células, tejidos, energía, pensamientos, sentimientos, emociones. Son partes del alma, ¿cierto? Que son los instrumentos de algo que es inmodificable, que es el espíritu, y nos elevamos a esa dimensión. Entonces, cuando todo eso que me compone lo elevo a esa dimensión más profunda, más universal, toma una dimensión y valor y control que es fantástica, porque allí todo se mueve en el campo de resiliencia. ¿Sí? ¿Cómo logro yo controlar esto que antes no podía? Mis células, mis tejidos, todo, que no me cuente, yo soy un ser completo, ¿no? Todo está interrelacionado. ¿Cómo estoy bombardeando cada uno de mis centros energéticos, los chakras que llevan también? ¿Cómo los estoy bombardeando? ¿Cómo estoy utilizando la parte energética de mi ser? Entonces, cuando lo contextualizo en un campo universal y amoroso, espiritual, todo se trabaja con fortaleza. Vamos adelante. Tengo que producir algo distinto, algo nuevo, algo más amoroso, algo más significativo. Entonces hay una superación permanente de retos que pueden aparecer. Entendemos que somos parte de una creación mucho más grande, que yo soy bien una diminuta partícula dentro del universo, que soy importante, pero que tengo que aportarle al total. O sea, esa creación perfecta me está diciendo, haz algo, porque hay leyes universales. Entonces esas leyes universales, aunque yo no las conozca, siempre están impulsándome. ¿Y qué hace esa ley universal? Lo que me están diciendo permanentemente es regresa a la fuente, por Dios. Te has desviado, vas por otra ruta, estás totalmente salido de foco y por eso sufres tanto. Entonces, es regresar a la verdadera fuente de la vida. Porque es así, nos hemos alejado seguramente un buen trecho a través de todas las existencias. Bueno, pero veo que de todos modos, aunque nos hemos alejado para el momento, desde mi óptica, siempre pienso que hay optimismo, más que en otras épocas, porque veo que hay un porcentaje importante de seres humanos que sienten la necesidad grande de darle un sentido a la vida. O sea, seres humanos que quieren aprender a vivir, a afrontar, a salir adelante ante todos los retos que nos están apareciendo. Y nos van a aparecer seguramente. Porque es que no, que acabó el COVID y ya. Entonces, ya en estos días van a dar vida libre para que salgamos otra vez. Entonces ya se nos acabó el problema de aquí en adelante todo, ¿no? Las dificultades van a seguir apareciendo. Y las dificultades las convertimos en problemas, nos convierte en algo más serio. Entonces, ¿por qué está apuntando el ser humano en esa mirada? Porque todos, en el fondo, como raza, lo que estamos buscando es resiliencia. Que la resiliencia nos va a llevar poco a poco a reconocer nuevamente nuestra naturaleza esencial, de dónde venimos. Y eso es de todos. Esto no nos hemos salvado ningún ser humano sobre la Tierra. A todos nos tocó lo mismo. Entonces todos los seres estamos enfrentando esa realidad. Y como siempre, al frente nuestro está, por supuesto, el libre albedrío. ¿Sí? Ahí viene la otra parte.
La humanidad como tierra o el planeta o la existencia o como queramos verlo nos está diciendo cambia, pero está en nuestro haber el libre albedrío. Y eso sí nadie puede decidir por uno, porque es el libre albedrío el que me dice si quiero o no seguir de la misma manera. Quiero seguir siendo fácil presa de las identificaciones emocionales, de todos estos pensamientos, de todos estos sentimientos adversos que me suman en el dolor. O voy a atreverme a experimentar algo que de pronto me da miedo, que no sé qué es, pero que por muchas razones me están dando motivos para que no tenga miedo. Porque es que no me voy a lanzar al vacío porque sí, sino porque esto es una experiencia milenaria, ¿eh? Es decir, nosotros decidimos si nos esforzamos o nos lanzamos al campo de la armonía por resiliencia. Es una decisión muy personal. Por eso todas estas charlas casi siempre no es obligatorio, no estamos haciendo tampoco, ¿cómo se llama? Propaganda, ¿cierto? Pero el llamado es que sí, seamos capaces de romper paradigmas, de que podamos decidirnos a aceptar el creer para ver, a trabajar en esa senda desconocida, que yo no sé qué es, pero que me va a permitir como trabajar en algo diferente que es el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ventajoso de eso es que poco a poco voy a ir descubriendo silenciosamente lo que verdaderamente soy y no lo que hicieron de mí. Y por otro lado me voy acercando más profundamente a ese desconocido que está dentro de mí, que no es otra cosa de algo que me desborda, que es la divinidad. Y viene otro aspecto de rompimiento muy fuerte, que es el que voy dejando un paradigma muy fuerte, que es el de querer tener más, porque si soy más. Entonces lo que voy a cambiarlo es, en vez de querer tener, ser para ir descubriendo el ámbito de la verdadera felicidad, de la libertad real, que es la libertad interior, bueno, y otros muchos aspectos que hemos ido hablando a través de algunas charlas. Bueno, entonces valoremos esa forma de alcanzar la silencio, que nos da fuerza para mantenernos en el buen camino. ¿Verdad? El buen camino es el camino de los anhelos que uno tiene, ¿cierto? Anhelos muy profundos. Es un camino donde voy a potenciar muy fuertemente la coherencia. La coherencia nos hace falta mucho hoy en día como humanidad. Ejemplo, pues los comportamientos en la casa. Muchas veces hablamos de que estoy trabajando en ese nivel, pero en mi casa hay mucho conflicto y yo mismo a veces hasta lo propicio. Entonces ahí tengo que trabajar mucho fuertemente. Entonces, ese es creer para ver, diferente al ver para creer. Entonces, cuando hablamos del creer para ver, eh, es un reto, porque son retos que me ponen la vida nuevos, son enseñanzas nuevas que me dicen, experimente, viva, saque conclusiones, pero no me están mandando a algo deshonesto ni a algo que me va a hacer daño. No, me colocan un reto de resiliencia. Porque si bien no estoy obligado a creer en esa enseñanza que estoy recibiendo, lo que me dicen es vívala, experimentela, para que compruebe usted su validez. Entonces, somos conscientes de que a pesar de que la vida espiritual está rodeada de enseñanzas simples, porque así también es, la vida espiritual son enseñanzas muy simples, es trabaje con lo cotidiano, con lo que la vida la presenta al frente, con lo sencillo de las experiencias.
Pero como no estamos habituados a actuar de una manera que nos resulte diferente a, a un actuar cómodo, entonces por eso es que ante esas situaciones simples de la vida declinamos. Pero es lindo, ¿no? Que cada ser pueda salir de toda esa corriente de limitaciones para poder ir fortaleciendo todo ese campo interior. Bueno, hay otros elementos o aspectos que se potencian mediante la vida espiritual y conducen a crear nuevos hábitos que fortalecen la resiliencia. Por ejemplo, uno es el hábito que hablábamos ahora, el hábito de meditar. El hábito de meditar silenciosamente y cuando somos eficaces en ese trabajo de practicarlo, nos permite ir descubriendo un gran potencial de virtudes que son las virtudes que nos ayudan a superar cualquier situación difícil. Por ejemplo, a través de la meditación yo puedo ir fortaleciendo la paciencia. Y esa paciencia es supremamente importante porque aunque yo no me doy cuenta, me va a sustraer de un paradigma muy fuerte que también es el dar y esperar. O sea, si yo hago algo, espero el resultado, ya sea inmediato o lo espero de alguna manera. Sin embargo, la paciencia es la que me dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su medida. Ten la paciencia, estás trabajando. En algún momento la vida te va a dar las respuestas. Entonces, ¿qué permite? Que me tome el tiempo suficiente para que yo planee, para que yo viva, para que yo experimente cualquier reto y no salga corriendo. Y pacientemente voy esperando. Y pacientemente seguramente viene el momento en que eso tiene una luz. Y es importante. Entonces, por resiliencia, se fortaleció la paciencia a través de la meditación. Otro aspecto que, aunque uno no se dé cuenta que se va fortaleciendo, que ayuda mucho en todas las vivencias, es la creatividad. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la creatividad con esto de la resiliencia? Y aunque no lo parezca, tiene mucho que ver, ya que si nos volvemos en seres más creativos, ¿qué pasaría? Que vamos a buscar la mejor manera de vivir o experimentar una situación para salir a flote. Puede ser muy difícil, pero como ya he fortalecido la creatividad, entonces digo, así se me ocurre que yo puedo hacer esto y que lo puedo trabajar de esta manera, que lo puedo vivir de diferente bajo esta modalidad, etcétera. Y entonces lo llevo a un plano de aceptación y de armonía y lo voy por creatividad, que de alguna manera está asociado con la sabiduría, pienso, y encuentro maneras de vivir. Hay un ejemplo que me parece interesante que se puede colocar en esto de la creatividad es, eh, recuerdo que en una empresa del personal llegaba a las oficinas, la empresa tenía un edificio grandote y la mayoría de la gente tenía que explorar por ascensores para llegar a su oficina. Y la gente llegaba al punto del ascensor muy contenta, pero al rato estaban malhumorados. ¿Qué era lo que pasaba? Esos ascensores eran tremendamente viejos, lentos, y entonces la gente tenía que esperar mucho. Se siguieron desesperando. Entonces, fíjense la desesperación a que conduce. De que se iban alterando interiormente. Está demorado, voy a llegar tarde, ahora el jefe que me va a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se convirtió en un problema muy serio. Pero alguien que de pronto había hecho todo ese trabajo espiritual y pensaba de una manera distinta, dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo estoy aquí en esta empresa, pero ¿qué puedo hacer yo para solucionar este lío? Y evitar que la gente llegue de mal humor. Bueno, a él se le ocurrió una idea que parece loco, pero muy interesante. Entonces le sugirió a la empresa que como él decía, lo que está pasando es que la gente, pregúntenle, ¿verdad? Que la gente llega malhumorada porque tienen que esperar demasiado los ascensores.
Entonces yo les sugiero instalar espejos fuera de los ascensores. ¿Cómo así? Sí, háganlo. Yo les sugiero que lo hagan y es que se acabe el problema. Entonces la empresa le tomó la punta y efectivamente puso los acá, ascensores al frente, puso unos espejos. El problema realmente se acabó. Esto fue lo que pasó. Que durante la espera, ustedes saben que cuando uno está en la espera y uno empieza a procesar mentalmente, eso lo va llenando de más y más cosas y empieza a cargarlo demasiado. Entonces lo que pasó fue que durante la espera el personal se pasaba el tiempo mirándose al espejo, acicalándose, mirándose a ver cómo estaba el pelo, todas las cosas. O sea, lo que hizo fue distraer su mente, no dejar que esa mente volara, creando imaginativos, quién sabe de qué manera, y lo alejó de pensar en la demora. Ahí estuvo la solución. Mire, uno dice, pero ¿a quién se le ocurre una cosa? Bueno, porque seguramente a ese nivel espiritual se puede llegar a tener ideas que parecen locas, pero que solucionan el problema. Cuando el ser espiritual se habitúa a pensar en los demás, ¿qué fue lo que hizo él? Pensando en el conjunto de los seres que estaban. Se ingenió la creatividad y cómo transmutar ese problema del pesimismo a un optimismo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es un potencial, la creatividad es un potencial transformador. Y adicional, resulta que yo no estoy solo, porque cuando me imagino cosas, quien me acompaña es una fuerza interior muy grande que me hace potenciar esa idea porque la estoy haciendo para beneficio. Entonces yo tengo la seguridad de que lo que voy a hacer, se puede lograr. Es una esperanza. Siempre tenemos la esperanza de que con esas alternativas que podamos ponerle al mundo, a la vida de la vida, vamos a poder salir adelante. Entonces, seguramente nos van a ocurrir muchas ideas para que, por ejemplo, la queja desaparezca bastante de nuestra existencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a pensar más en el libro humano. No es mi problema, ¿no? Yo no me quejo por mi problema, es el problema de la humanidad y yo voy a ver cómo le puedo dar salida a esta situación. Y eso es resiliencia, porque de allí va a surgir algo hermoso. Por otro lado, si en algún momento, porque así somos también, necesitamos ayuda, acudimos a la orientación de alguien que nos pueda dar como esa luz también. O sea, no nos sentimos que somos capaces de solucionar todo. O me uno a grupos de trabajo que hoy en día pues, los trabajos de equipo están tomando mucha relevancia, porque esos equipos de trabajo, si todos estamos pensando de la misma manera, me van a aportar ideas para superar cualquier circunstancia difícil. Eso lo podemos hacer nosotros, grupos de apoyo, por ejemplo, entre familiares, para auxiliarnos ante las cosas que de pronto no podemos comentar o no queremos comentar y tomamos confianza ante todos. Y entre todos miramos a ver, bueno, mira que estoy pasando por esto, ustedes qué piensan, cada uno da una idea y bueno, como quieres solucionar, a través de esa creatividad van a subir cosas muy lindas. A la final, ¿qué hacemos? Pues si uno ve que que una situación se soluciona, ¿qué hago? Pues le doy gracias. ¿A quién? No me doy gracias yo a mí mismo porque estoy aquí soberbia, ¿cierto? No, yo le doy gracias a la divinidad que permitió que a través de mí surgiera una idea fantástica. Y entonces cuando me doy cuenta de todo eso, digo, uy, sí vale la pena sostenerme en la meditación, vale la pena detenerme en muchos momentos del día para vivir mejor el presente, voy a tratar de amar más cada día, voy a tratar de construir un mejor futuro para la humanidad, entonces siempre es en cosas buenas. Eso es resiliencia, lleva a apreciar lo hermoso de la vida, nos lleva a apreciar la creación, a no dividir, a no separar, a no mirar que hay pares de opuestos, que hay blanco, que negro, que bueno, que malo, sino que todo lo miramos como parte positiva para la existencia, una oportunidad.
Y finalmente hasta podemos dar gracias a las dificultades. Así yo me recuerdo un paisa que decía, benditas dificultades cada vez que le llegaba algo difícil. Nunca lo veía uno quejarse, yo lo miraba. Bueno, ya para terminar esta charla, como hoy en día nos enfrentamos a grandes cambios, el ser con resiliencia, por un lado, está atento para aportar al cambio. Eso es lo importante. Por otro lado, ese ser que busca resiliencia va a aprender a adaptarse rápidamente a los cambios de la vida y a actuar rápidamente en beneficio del colectivo. Esa es una mirada muy hermosa porque es una mirada universal. Entonces él se va a acostumbrar a no desmayar, a aplicar lo que considera que es lo mejor para cada momento, lo que le sirve a todos. Y posiblemente va a tener que dejar atrás por amor y renuncia muchas cosas que son parte del beneficio que él les buscaba antes, pero lo deja atrás. Eso lo hemos llamado renuncia de alguna manera. Es un don de sabiduría, un don que le dice qué es lo que uno debe dejar en el momento que lo debe dejar y bajo las circunstancias que lo debe dejar. Y eso es lo que tenemos que jugar a procurar hacer. Bueno, muchas gracias. Están abiertos los micrófonos. Bienvenidos. Buenas noches, Edgar. Yo, Mara, ¿qué más? ¿No? Estuve pensando, es que ese término de resiliencia siempre lo había escuchado, pues, en situaciones de desastre, pues, que ocurren cosas malas y así una comunidad puede salir adelante, pues depende de su gente, depende de sus autoridades y, y de las mismas personas. Entonces estabas comparando ahora que tú decías lo del COVID como algo malo y no sé, para mí el COVID, para mí ha sido una oportunidad, pues inicialmente de poder conocer a la gente de CAT y eso pues realmente yo creo que me ha servido mucho para mirar otras cosas, que iba en otro mundo pues muy mecanizado. eh, este COVID pues eh, le ha evitado a uno ciertas cosas que uno hacía, los amigotes y todo en un medio y todo eso, pues. Entonces yo veo a lo del COVID para mí como algo bueno, Claro, pero claro. y también porque me ha dado tiempo que en otras circunstancias no lo tenía. Ajá. Estaba metido en otras cosas. Eso era lo que... Sí, claro, claro. No, mira que eso es lo deseable, ¿no? Lo que planteábamos era que uno, bajo el libre albedrío, uno tenía la posibilidad de mirarlo como una tragedia, como algo que, que no ayudaba, o sea, tragedia, sí, tragedia, trágico, o verlo como una posibilidad. La idea es esa, ¿no? O sea, la resiliencia nos impulsa a saberlo como una posibilidad, cualquier cosa. Y esa mirada es hermosa, porque ojalá, yo diría, ojalá, pues uno a veces desea que toda su gente, sus amigos, sus parientes, hicieran lo mismo. Pero desafortunadamente no es así. O sea, hay gente que en este momentico tengo gente que reniega de muchas cosas, ¿no?